Mis estimados, deseamos que ustedes puedan tener un feliz sábado. Estamos entrando, prácticamente hemos entrado a las horas del sábado. Recuerde usted que la Biblia nos dice que el día inicia y termina a la puesta de sol. Así que hemos iniciado el sábado hace unas horas cuando el sol estaba poniéndose y por eso deseamos que este sábado pueda ser de bendición. Gracias por esta nueva oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares, hasta su dispositivo, y queremos juntos meditar en la palabra de nuestro Dios con un tema que en esencia suele ser difícil para el ser humano. Y es que en algún momento yo podría preguntarle qué es lo que le gusta, y usted con claridad y precisión me diría qué cosas le gustan, pero al mismo tiempo si le pregunto qué no le gusta, usted me podría decir puntualmente las cosas que no le gustan. Ahora bien, ¿cómo vivimos cuando tenemos que enfrentar esas cosas que no nos gustan? Para algunos las reacciones son diferentes, quizá algunos tempestivos, otros intempestivos, pero finalmente es algo real en lo que nosotros debemos vivir, debemos aprender, y en esta noche quiero compartirlo pensando no en la mentalidad humana, sino en las cosas que Dios nos deja en su palabra. Y es que hemos titulado esta noche Las órdenes de Dios. Quiero decirle, mis estimados, que Dios sabe por qué nos pide las cosas. A más de uno no nos gusta que nos den órdenes. Por ejemplo, quiero traer a su mente, hay órdenes como las que son militares, y estas órdenes normalmente son inamovibles. Cuando un oficial da una orden, se debe llevar a cabo al pie de la letra sin importar las circunstancias. Vienen otras órdenes, por ejemplo, religiosas, donde tenemos que observar algo, participar en alguna actividad, y entonces algunos decimos sí, algunos decimos no. En el caso de los militares no hay opción, o es o es. Cuando normalmente viene una orden de los familiares, no siempre es agradable porque muchas veces decimos es que yo quiero o no quiero y me están dando una orden y no es necesariamente lo que yo quiero. Pero naturalmente, de manera, yo sé que hay excepciones, pero de manera general, una orden dada por papá y mamá a un hijo, por ejemplo, normalmente va en objetivo de protección, en un objetivo de educación. Y entonces, al hablar de estas órdenes que suelen ser de protección, hablamos de unas medidas precautorias. Normalmente, por ejemplo, lávate las manos antes de comer, es porque debemos cuidar nuestra salud. Pero hay cosas que suelen ser también como una orden urgente. El niño entra a las 7 de la mañana a la escuela, son 6:30, no es que quieras pararte con tranquilidad, una orden, levántate, alístate y vámonos. Una acción urgente. Y yo le mencionaba, muchas veces no nos gusta recibir órdenes, no nos gusta escuchar órdenes, no nos gusta llevar a cabo esas órdenes. Sin embargo, ¿qué en cuanto a las órdenes de Dios? Las órdenes humanas tienen objetivos, lo decíamos, principalmente de protección. La familia, los amigos, incluso los doctores hoy en día nos dicen algunas órdenes para protección nuestra. En algunos casos también hay órdenes como en el trabajo, que normalmente son de beneficio tanto financiera como laboralmente. Suele haber otras órdenes que nos van a ayudar. Por ejemplo, esas órdenes de las autoridades, no te pases el alto, cumple con tus deberes financieros, esas órdenes que tienen que ver con los maestros. Si bien es cierto que algunas de estas órdenes pueden tener fallas, quiero traer a su mente, por ejemplo, cuando el capitán Smith, un capitán que estaba viajando su último viaje, y entonces toma el barco más imponente, más tecnológicamente hablando en modernidad para aquel entonces, lo mejor que existía, siendo el mejor capitán considerado, siendo el último viaje y dice, pongan a toda marcha a este enorme barco. Sin embargo, nosotros conocemos que había hielo flotante y el desenlace de esa orden también la conocemos.
el hundimiento del famoso Titanic. Y es que hablar de órdenes no siempre es sencillo, no siempre es fácil. Pero mis estimados, yo le dije a usted que íbamos a hablar de las órdenes de Dios. Esas órdenes que provienen de Él, que no siempre nos gustan, pero debo puntualizarlo y usted debe escucharlo bien. Siempre las órdenes de Dios son para nuestro bien. Es que a mí me gusta mucho este alimento y Dios dice que no. Bueno, es por tu bien, no te lo comas. Es que yo quiero hacer esto y Dios dice que no, no lo hagas, es por tu bien. Como ejemplo, mis estimados, Noé estaba seguramente con su familia, disfrutando en casa el espacio, y de momento Dios le dice, mira Noé, constrúyete un arca. Es una orden con detalle. Vas a tomar madera de acacia, va a medir tanto de longitud, tanto de altura, de anchura. Y mis estimados, Noé escucha una orden. Aquí hay un desafío, porque a veces cuando nosotros escuchamos órdenes, nuestra mentalidad, si hemos de salir del confort, suele oponerse. Ay, es que eso es mucho, es que quizá no pueda, es que es un desafío muy grande. Piense por un momento, mis estimados, si Noé le hubiese dicho a Dios, no, Señor, estaría re bien, pero no puedo hacer esa arca. Seguros estamos que entonces no hubiese habido salvación para la humanidad. Dios estaba proveyendo para el bien de Noé, de su familia y también para el bien de nosotros, pero por eso fue necesaria una orden. A Caín y Abel la orden no fue de un arca, pero se trataba de una ofrenda. Y esto estaba puntualizando la manera correcta en la adoración a Dios. A Lot no se le pidió una ofrenda, tampoco se le dijo construye un arca. A Lot se le dijo puntualmente sal de la ciudad. Y es que si sales de la ciudad te vas a salvar a ti y vas a salvar a tu familia. Otro hombre que también duramente se oponía a las órdenes de Dios, ese hombre llamado Moisés. Mira Moisés, ve y preséntate ante Faraón. Pero Señor, yo soy tartamudo, me cuesta hablar. Preséntate ante Faraón, Moisés. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo, libera a mi pueblo. Y con esto, mis estimados, tenemos 4 ejemplos. Noé, hazte un arca, Noé. Si Noé no hubiese obedecido, caos. En cuestión de Caín y Abel, aunque Abel perdió la vida, aseguró estar en esa mañana de la resurrección. En el caso de Lot, pudo salvar su vida de esa destrucción en Sodoma y Gomorra. Moisés no solamente pudo ser instrumento de Dios, sino que fue también un instrumento para salvar a muchísimas personas. Pero esta noche quiero compartir con ustedes de manera express, porque pareciera ser que Noé, Lot, Moisés, Abel, no tuvieron problemas en contestar esas órdenes. Pero en la historia bíblica, me siento identificado con este personaje porque a veces somos rebeldes y no queremos obedecer a Dios. Pero vuelvo a repetir, mis estimados, las órdenes provenientes de Dios siempre son para nuestro bien. Esta noche quiero compartir con ustedes un fragmento de la historia de ese hombre llamado Jonás. Una historia donde Dios le dice, mira Jonás, levántate, ve a Nínive y predícales y diles que si no se convierten, en 40 días van a ser destruidos. Al oído suena fácil esta orden, pero en realidad era una orden muy difícil de cumplir. Pero estaba siendo una orden que provenía de Dios. Jonás 1:2 dice textualmente, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Mis estimados, Nínive era una ciudad parecida a los tiempos previos al diluvio. Era una ciudad de caos. Ignoraban totalmente la palabra de Dios. Hoy sucede algo muy similar. Todo mundo podríamos decir que creemos en Dios, pero si nos preguntan de su palabra, no conocemos de su palabra. Bueno, así vivían los ninivitas y así vivían los personajes previos al diluvio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que alguien no conozca la palabra de Dios? Esto es podríamos decir, es un ciclo. El ser humano que se separa de Dios indudablemente va a ignorar las escrituras, va a ignorar la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa consecuencia, mis estimados? Escuche bien, una depravación total en todos los aspectos. La gente que decide separarse de Dios tarde o temprano
se dirige a una depravación y una depravación total. A veces decimos, aquel no lee, pero es medio bueno. Bueno, solo es cuestión de tiempo y lo alcanzará. No es que sea una ley, pero sí es una consecuencia. Así que los ninivitas se habían alejado de Dios, habían ignorado la palabra de Dios, y entonces con mucha facilidad se habían levantado y fueron a asesinar a la familia de Jonás. Y no solamente la habían asesinado, sino que antes de asesinarlos practicaron unas torturas dolorosas y horrendas conocidas hasta el momento. No hablaremos a detalle, pero quiero que usted se imagine. Dios le dice, mira Jonás, ve y predícale a los ninivitas. Señor, ¿quieres que le predique a los asesinos de mi familia y que no solo los asesinaron, sino que torturaron a todos antes de matarlos? Jonás sabía que si les predicaba, mis estimados, alguno de esos podía ser perdonado y salvado. Así que entonces Jonás diciendo, no quiero que se salven, que se pierdan, que paguen sus consecuencias. El verso 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y en lugar de irse a Nínive se fue a Tarsis, sentido contrario. Desciende en Jope porque Tarsis no tenía, desciende en Jope, no a la costa, para ser exactos es Jope, y entonces sale hacia Tarsis, paga su pasaje y se mete a una barca de mercancías. La historia a detalle de este personaje Jonás quizá la meditaremos en otro momento, pero quiero rescatar algunos rasgos puntuales. La primera reacción de Jonás ante una orden es la desobediencia. Y aquí usted y yo tenemos que hacer un análisis. ¿Qué hacemos cuando leemos o escuchamos las órdenes de Dios? La Biblia está llena de órdenes y vuelvo a repetir que sus órdenes son para nuestro bien. Pero Dios nos da la libertad de decidir y de responder. Jonás dice, no, yo no voy a ir. Jonás, sinónimo de desobediencia. Pensó que esa orden era demasiado grande, demasiado dura para obedecerla, así que mejor voy a huir. El profeta no estaba comprendiendo, mis estimados, que cuando Dios pide algo, propicia los medios, fortalece a quien se lo está pidiendo y le ayuda a cumplirlo. Cuando usted lea algo, escuche algo y diga, es que eso es mucho para mí, es que ¿cómo le voy a hacer? Quiero recordarle que Dios le va a fortalecer y le va a ayudar a cumplirlo. Pero mis estimados, en este momento pensemos, de todo lo que hemos leído, ¿qué órdenes de Dios hemos creído que son difíciles de llevar a cabo? Si leemos los 10 mandamientos, son 10 mandatos que engloban la relación con Dios y la relación con el prójimo. Y cuando leemos los estatutos en la Biblia, nos damos cuenta que tiene que ver muchas veces con nuestro cuerpo, con nuestra manera de vivir. ¿Qué órdenes de Dios hemos creído que son difíciles de llevar a cabo? Algunos leemos, por ejemplo, la dieta del ser humano. Dios le dijo a Adán y Eva, miren, coman frutas, semillas, legumbres, leguminosas. Pero naturalmente decimos, es que Señor, yo quiero carne. Creemos que esa dieta es tan rígida que decidimos desobedecerla rotundamente y por eso es que nos comemos todo lo que se nos antoja. Hay otra orden, por ejemplo, la de guardar un día especial de adoración. Pero a veces nos justificamos a nuestra necesidad financiera diciendo es que Señor no me alcanza, debo trabajar. O es que Señor no me dio tiempo a hacer esto en la semana y tengo que usar tus horas para hacerlo. Decidimos ignorar esa orden por completo. El profeta Jonás, mis estimados, decidió alejarse de Dios antes que obedecerle. Y esa es una naturaleza humana reflejada en muchos de nosotros. Porque a veces leemos y Dios nos pide. Y cuando nos pide algo, decidimos desistir, alejarnos, porque sabemos que entre más conocemos, entre más leemos, vamos a encontrar más órdenes y muchos vamos abiertamente a decir, Señor, yo no te voy a obedecer. Sin embargo, vuelvo a repetir, toda orden que encontramos de Dios siempre es para nuestro bien. Así que mis estimados, no dejemos que ese fenómeno de alejarnos de Dios cuando las cosas no nos agradan, principalmente sus órdenes, haga secuelas sobre nosotros. Jonás emprende un viaje para callar su conciencia. De Jope a Jerusalén había 54 kilómetros.
Él se había embarcado rumbo a Tarsis. Para usted y para mí hoy en día es el sur de España. Y en ese momento la ciudad comercializaba metales costosos. Él estaba en desacuerdo con lo que Dios le estaba pidiendo, por eso dijo, mejor voy a hacer negocios. Y mis estimados, quiero aquí puntualizar este otro aspecto. Muchos de nosotros decidimos otro camino, sabiendo que Dios nos ha pedido algo diferente. Y aquí, más de uno de nosotros nos dolemos y nos cuesta reconocerlo. Pero nosotros sabemos cuál es el camino correcto y aún así pensamos y nos vamos por el camino diferente. La historia de Jonás es un ejemplo para nosotros. Dios pudo haber dicho, bueno, Jonás, no quieres predicar, vete a Tarsis, vete, quédate allá, voy a buscar otro profeta. Sin embargo, la orden de Dios es, ve y comparte mi evangelio porque ellos van a cambiar. Ellos, en cuanto escuchen el evangelio, van a mejorar su vida. Mis estimados, aquí usted puede ir entendiendo cuál era el problema de Jonás. Jonás había sido herido, sin duda alguna. Piense usted cómo se sentiría si Dios le pide que le hable de su palabra a quien es capaz de asesinar a su familia y no solamente asesinarla, sino torturarla. Mis estimados, cuando nuestro yo se antepone, es difícil perdonar y mucho más amar a nuestros semejantes. Por eso Jonás dijo, yo me voy, prefiero irme que perdonarlos, mucho menos amarlos. Sin embargo, mis estimados, esas personas eran malvadas porque no conocían el Evangelio. Necesitaban conocer el Evangelio y de ese modo ellos iban a cambiar. Jonás sí conocía el Evangelio, pero ¿qué cree? Jonás no había sido transformado. El verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que creyeron que la nave se partiría. Dios le dice a Jonás, Jonás, tienes una misión. Y esa misión es compartir, pero no vas a compartir solo para los demás. Necesitas aprender a perdonar y también necesitas amar a tus semejantes. Dios es tan bondadoso, mis estimados, que entonces usa un elemento natural para hacer cambiar a Jonás. Toma ese viento, lo lleva al mar y entonces empieza a moldear el carácter de Jonás. Usa el mar, en la historia en general, porque no la podemos detallar hoy, en otro momento lo haremos, una historia sensacional, pero usa el mar, usa el viento, también usa un gusano, una calabacera y un gran pez. Todo para ayudar y transformar el corazón de Jonás. Una tormenta estaba siendo el instrumento para llamar al corazón de Jonás de manera directa, porque dice en el verso 5 que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, trataban de salvarse, inclusive todas las mercancías que eran costosas las estaban tirando. Y Jonás se metió al interior de la nave y se acostó a dormir. Los que estaban transportando quizá eran fenicios, quizá cananeos. Había variedad de credos, por eso cada uno le hablaba a sus dioses. Sin embargo, ninguno de los dioses pudo traer calma, pues solo el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Elías, el Dios de Abel, ese es del que nos hablan las Escrituras. Mis estimados, es el único de calmar las tempestades. Y algunas veces quiero decirle entonces que van a llegar tormentas a nuestra vida. Y no es que Dios las envíe, Dios las permite como un llamado a la transformación. Mis estimados, no habrá nadie, no habrá nada que pueda ayudarnos en medio de la tormenta si no es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Algunas veces esas tormentas llegan y nos golpean. Y no debiéramos ser más drásticos ni más duros con Dios, porque Él está trabajando para nuestro bien. Debemos buscar ayuda, pero debemos hacerlo en Él. Si no hacemos este tipo de búsqueda de ayuda, no encontraremos soluciones reales. Póngase a pensar qué hubiera pasado si en ese momento Jonás, reconociendo la voz de Dios, hubiese aceptado volver. Sin duda alguna, mis estimados, ese gran pez no se lo habría comido. Sin embargo, Jonás
vio la tormenta y ni así quiso entender. La reacción de los marineros en el verso 6 dice que entonces le dicen, oye, dormilón, levántate, clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros. Y entonces le dijeron a los demás, miren, vamos a echar suertes, vamos a probar para que sepamos por qué nos está sucediendo esto. ¿Y qué creen? Dice que esta situación apuntó a Jonás. Después hablaremos qué es echar suertes. Jonás, por favor, verso 8, decláranos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Jonás les contesta y les dice, yo soy hebreo y yo conozco a Jehová, el Dios de los cielos, el que hizo el mar, el que hizo la tierra. Y en ese momento dice la Biblia en el verso 10 que los hombres tuvieron mucho temor porque conocían de Jehová. Y entonces le dicen, ¿por qué nos hiciste esto, Jonás? Al saber que ellos estaban huyendo, al saber que él estaba huyendo de la presencia de Dios, quiero decirles que Jonás, sin duda alguna, es un hombre valiente, porque está dispuesto a morir antes que obedecerle a Dios, y eso también es valor. A veces podríamos decir nuestras malas acciones nos pueden traer caos tremendos. Jonás prefería morir antes que obedecer a Dios. Y es que, mis estimados, Dios tenía un plan para Jonás. Por eso es que entonces, a grandes rasgos y para ser más breves porque el tiempo se nos ha ido, los hombres arrojan a Jonás. Y ese gran pez que estaba preparado como plan B, lo traga 3 días y 3 noches. Un momento para que Jonás pudiera meditar, para que pudiera analizar, para que pudiera trascender en su vida. Y entonces Jonás, cuando está ahí en el vientre del pez, recapacita y le dice, Señor, está bien, voy a ir a predicar. Yo quiero que con esto usted analice, ¿era necesario vivir un momento tan crítico en el vientre del pez para entender que obedecer la voluntad de Dios siempre nos hará bien? Usted tiene la respuesta. Ahora quiero decir, mis estimados, es necesario tener tormentas en nuestra vida, momentos difíciles, para entender que es grato obedecer las órdenes de Dios. Yo sé que si tuviéramos a Jonás aquí enfrente, le daríamos un consejo. Y seguramente el primero sería, por favor, Jonás, obedece a la primera. Todo te va a salir bien, Jonás, tú obedece y las cosas van a salir bien. Entonces, mis estimados, la pregunta de reflexión es, ¿por qué a nosotros nos cuesta obedecer las órdenes de Dios a la primera? La historia de Jonás nos dice que logra el objetivo. Toda la ciudad a la cual va y les predica, toda se entrega a Dios. Jonás pudo ser transformado desde un inicio, pero Jonás necesitaba ser salvado. Tuvo que pasar esa tormenta, tuvo que pasar el gran pez y tuvo que ver cómo ese gusano destruía lo que lo estaba protegiendo. Sin duda alguna, en todo este momento tuvo dolor, tuvo miedo, tuvo ansiedad, tuvo coraje y muchas emociones y situaciones personales. Pero, mis estimados, siendo parte de la transformación, debemos entender que aceptar las órdenes de Dios siempre serán para nuestro bien y para alcanzar la meta celestial. Por eso esta noche quiero recapitular y decirle, ¿ha leído usted órdenes de Dios? No espere a que la tormenta golpee su vida para aprender a obedecerlas. Y no decida huir cuando las cosas parezcan ser muy grandes, órdenes muy grandes, porque al final de todo, mis estimados, Dios provee para usted, Dios provee para su familia y siempre busca una transformación en nuestro corazón. Es mi deseo y es mi oración que esta historia pueda sucumbir nuestra mente, pueda sucumbir nuestro corazón y no digamos no a las órdenes de Dios. Que el Señor les bendiga.